Reciban un cordial saludo para todos. Continuando con las herramientas para el análisis y resolución de problemas, en esta ocasión vamos a ver el diagrama de Pareto. Entonces, el diagrama de Pareto permite analizar un problema complejo detectado en una organización, en una empresa, identificando las causas que realmente se deben solucionar para mitigar los problemas. ¿Qué nos están diciendo? Que con ese diagrama de Pareto vamos a identificar las causas principales que nos están generando los problemas, los que nos están generando esos fallos dentro de la organización, dentro de un proceso, dentro de un producto. Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, en este caso, las causas van a ser el 20% de esas causas, son responsables de la mayoría de los efectos o fallos. En este caso, el 80%. Nos están diciendo que el 20% de nuestras causas nos está presentando el 80% de los problemas, de los fallos. Por tanto, concentrarnos en identificar y eliminar ese pequeño porcentaje de causas, que son las vitales, acabaremos con la mayor parte de los fallos. Pues de acuerdo a este enunciado, nos están diciendo concentrarnos en el 20% de esas causas, vamos a eliminar el 80% de las devoluciones, de los fallos, de los problemas que tengamos o que estemos evaluando en el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un gráfico de barras en orden descendente que permite identificar cuál es el 80% que generan los problemas. Recuerden, diagrama de Pareto, gráfico de barras en orden descendente. Entonces, nos van a entregar los problemas y los vamos a organizar de forma descendente, de mayor a menor. Niveles del diagrama. Entonces, el diagrama de Pareto tiene varios niveles. En este caso vamos a ver el primer nivel. ¿O qué es el primer nivel? Son todos los problemas o fallos que tiene la organización o el proceso. Entonces, acá lo que nos dicen es, ese primer Pareto o ese primer nivel de Pareto va a cobijar o se va a enfocar en todos los problemas a nivel organizacional o a nivel de proceso. Si vamos a evaluar los Paretos, si vamos a iniciar con una identificación de cuáles son los fallos principales de la organización, o si vamos a identificar cuáles son los fallos principales de un proceso. Ese sería el Pareto de primer nivel. Ya el Pareto de segundo nivel son todas las causas de ese problema dominante. De acá, de este Pareto, van a salir 2 o 3 problemas principales de la organización. Y acá, en un segundo nivel o en un segundo Pareto, se va a identificar cuáles son esas causas principales de ese problema dominante que fue resultado o que salió del resultado de el Pareto del primer nivel. Entonces, a partir de los Paretos hay unas notas que debemos de tener en cuenta, y la primera es: no se debe precipitar a sacar conclusiones tempranas, ya que no podrían ser correctas. Dentro de los Paretos hay que ahondar un poco más sobre las diferentes causas que nos están presentando ese 80% de los problemas. Se debe investigar si el problema se presenta con la misma intensidad en todos los turnos, las mismas máquinas, los mismos operarios. Y acá tenemos una gráfica donde nos explican la teoría que vimos en la otra diapositiva, que el 20% de las causas explican o relacionan o identifican el 80% de los defectos. Entonces, a partir de un ejemplo, vamos a comprender cómo se construye un diagrama de Pareto. En este caso, el problema se va a denominar reclamaciones de los clientes. Entonces, partimos de un problema dentro de una organización, partimos de un problema dentro de un proceso. Siempre se parte de un problema para realizar el gráfico de Pareto. En la empresa logística SA
se han detectado varias reclamaciones en el primer trimestre del año 2022 en el proceso de ventas. Ya nos están diciendo, es una empresa logística y el proceso que vamos a evaluar de las reclamaciones va a ser el proceso de ventas, el cual está afectando a la organización en pérdidas de $1 millón por trimestre. Ya sabemos cuánto es la cantidad de pérdida y en qué periodo de tiempo se está presentando esa pérdida. El jefe del proceso necesita saber cuál de los fallos o problemas le está causando mayores devoluciones a la organización. ¿Listo? Para eso se va a realizar un gráfico de Pareto. Paso 1. Recoger los datos de las devoluciones del trimestre en el proceso de ventas y registrarlos en una tabla. Entonces acá se van identificando cada uno de los problemas y se va relacionando la frecuencia de devoluciones de esos problemas durante el trimestre. Entonces acá tenemos referencia no corresponde, avería en transporte, defectos de fábrica, empaques averiados, falta de limpieza, bueno, un sinnúmero de problemas o fallos que nos están generando unas reclamaciones. Y acá tenemos las frecuencias de esos fallos. Paso 2. Ordenar los datos de mayor a menor. Ordenar los datos de mayor a menor. Recuerden que en la teoría nos decían que eran una tabla descendente. Entonces acá los datos hay que organizarlos de mayor a menor en la columna frecuencias y realizar la sumatoria total de los fallos del problema. Entonces ya acá tenemos los problemas o la frecuencia descendente de los problemas que se presentaron. Entonces, mayor frecuencia de problemas, 233 en el trimestre. ¿Cuál fue el problema? Empaque averiado. El segundo, 194. ¿Y cuál fue el problema? Avería en transporte. El tercero, 165. ¿Cuál fue el problema? Producto llega con faltantes. Entonces acá ya estamos identificando dentro de la tabla cuáles son los problemas o los fallos que tienen mayor frecuencia. Y al final hacemos la sumatoria de todos mis fallos que se presentaron en ese trimestre que estamos evaluando. Tercer paso, calcular el porcentaje individual de cada uno de los valores en la columna porcentaje individual de la tabla. La tabla tenía dos columnas, entonces debemos de adicionar una columna de el porcentaje individual. ¿Cómo se halla el porcentaje individual? Pues es la división entre los valores o el valor del defecto, en este caso 233, que son la sumatoria o las fallas de empaque averiado durante el trimestre, sobre el total de los fallos que se presentaron en el trimestre, de todos los fallos. En este caso, 233 dividido 636 da un resultado de 0.366, que multiplicado por 100 para hallar el porcentaje da 36.6%. El segundo porcentaje se halla igual, se halla 194 dividido 636 da 0.31, que multiplicado por 100 nos da 31%, y así sucesivamente con cada uno de los valores. Tercer paso, calcular porcentaje individual ¿de qué? Del diagrama de Pareto. Cuarto paso, calcular el porcentaje acumulado de cada uno de los valores en la columna porcentaje acumulado de la tabla. Entonces adicionamos esta otra columna y hallamos el porcentaje acumulado. Porcentaje inicial, 36.6, que es el primer individual. Se le suma el segundo individual, que es 31. 36.6 más 31 da 67.6. 67.6 más 26 da 93.6. 93.6 más 2, 95, y así sucesivamente con cada uno de los
porcentajes y hasta que llegue al 100% de el porcentaje acumulado. Quinto paso, realizar el gráfico de Pareto en Excel. También lo podemos desarrollar manualmente, donde se evidencien las barras y el porcentaje acumulado, o sea, en este caso la línea de cada uno de los fallos o problemas de la tabla. Y ya en la gráfica vemos los tres problemas principales que nos están acumulando un 93% de los fallos de este problema o de estas devoluciones en ese trimestre evaluado. Acá la nota nos está corroborando que eliminando las tres principales causas de reclamaciones, que en este caso es empaque averiado, avería en transporte y producto llega con faltantes, podemos atacar o podemos reducir el 93% de los fallos. No eliminarlos del todo, pero sí reducir ese 93% de los fallos por trimestre. Y por último les dejo un link o una dirección de internet para que complementen la información del diagrama de Pareto. Hasta luego, que estén muy bien.